Hola, buenos días, ¿cómo están? Este es el cuarto video que estoy realizando para la saga de video que expongo, que es la historia. Y para ellos utilizo una saga de videos que hace un historiador, doctor de la Universidad de Compostela en España. Él se llama Carlos Barros. Yo lo utilizo como para que dé una línea a continuar y no tiene que ser, o sea, necesariamente no tengo que hablar sobre lo que él presenta o expone. Él en su video no presenta una idea propia sobre la filosofía, sino que expone la filosofía de la historia que está ahí, estatuida, o sea, la que está establecida desde hace un rato. Es aquí donde a mí me interesa mucho este ejercicio que se está realizando, debido a que pretendo exponer una filosofía y por lo tanto es una filosofía de la historia. La idea que voy a desarrollar es la siguiente: explicar una serie de escritos que he venido publicando en un periódico de Cartagena o de Bolívar que se llama El Bolivarense, donde presento una manera de asimilar la realidad. Obviamente es un documento escrito como escribidor, explicar cada uno de estos escritos, remitirlos a ellos, con el fin de que puedan leerlos y conocer qué es lo que presento, básicamente como una nueva filosofía de la historia, relacionándolo a una estética, a una forma, a una manera de presentarlo. El primer escrito se llama Particularidad, Crisis de Valor y Totalidad. Bueno, en este escrito presento cómo el espíritu de la historia en Cartagena, la cultura cartagena, está impactando a los sujetos humanos. Las personas se están comportando desde una forma y he denominado como particularidad. Lo que propongo para poder dar una síntesis de esa particularidad que se da, que no la propongo ni la expongo como algo negativo, sino algo que la naturaleza ha expresado y que por lo tanto el humano ha copiado, como siempre. El humano siempre copia el conocimiento imperante y lo refleja en su comportamiento. La idea presento que lo que necesitamos es algo que los totalice. La expresión que expongo que puede totalizar es la naturaleza. La unión de todas las expresiones crea otra expresión que es lo que he denominado como naturaleza. El segundo escrito se llama La cultura de la cancelación. En ese documento presento la idea que a medida que va pasando el tiempo, el humano va cambiando y se va cancelando a sí mismo generacionalmente. Las culturas de las cancelaciones previas no se llamaban así, la estoy llamando ahora sí para dar como un referente. Culturas de las cancelaciones donde cambiaban de formas de pensar. Una referencia puede ser la Revolución Francesa. El tercer es una crónica, pues estoy escribiendo como opinión, columna, crónica y literatura en el periódico. El tercer escrito es una crónica, se llama autobiografía. Mírenlo de esta forma: la historia es un estudio de los sucesos del pasado. Se pueden quedar ahí, está bien. También la historia puede ser el estudio de los sucesos del presente. Y también la historia puede ser una proyección, como un proyecto de vida que mucho recomienda hacer. Digamos que en un proyecto de vida yo presenté esta crónica también exponiendo sobre detalles de mi vida personal, ya que han pasado detalles que no se pueden borrar, entonces los expongo como para presentar de dónde surjo, como la escena también muestra cosas.
Este documento presento que estoy trabajando con un grupo de amigos, una proyección donde creemos que podemos innovar en cada una de las ideas que no hayan innovado en la cuarta revolución industrial que se desarrolla en Cartagena. O sea, las empresas que no hayan innovado en la cuarta revolución industrial que está aconteciendo hoy, nosotros podemos ayudarlos a mejorar su empresa, su proyecto, su negocio. El otro documento es una literatura que se llama Presente, Futuro, Futuro 1 y Futuro 2. Es una propuesta en este mismo orden de idea de proyectar hacia dónde deberíamos querer ir, proponiendo conceptos de la realidad científica de 2021 y lo que la tecnología demuestra. En ese sentido, aquí presento una literatura donde expongo a hablar unos seres que he inventado, son imaginarios, sobre lo que está pasando hoy en el 2021, lo que supuestamente en literatura ellos en el 2025 ven proyectado y lo que está aconteciendo en 2030 según su naturaleza de ser. Allí hay unas interpretaciones de la realidad donde incluye, por ejemplo, hay un personaje que nunca dicen su nombre, propone una idea de mejorar económicamente a la ciudad mediante la mejoría de los delincuentes. Dedicó su existencia a mejorar la delincuencia en Cartagena para que los hurtos o el beneficio económico que siempre busca un delincuente no sea por violencia física, sino en la realidad virtual. Bueno, creo que esa proyección puede ser muy reflexionada en la historia. Sigamos. El quinto escrito se llama ¿Qué pasa en Colombia hoy? Este documento presenta como la realidad y la importancia que tiene los desfases epistemológicos, ¿cierto? Un espacio temporal como es Cartagena, una cultura como es Cartagena, no está inmersa en los conceptos contemporáneos, puede ser una cultura que no puede competir con otras culturas que están sí inmersas en la realidad científica y tecnológica. El próximo escrito fue una columna que se llamó Universos internos y externos particulares. Ahí expongo cómo deberíamos asimilar la realidad hoy según una síntesis de la ciencia y la tecnología imperante del mundo. Hablamos de imperante no en el sentido económico, político, no, sino en el sentido de la ciencia que está hoy creando la tecnología más avanzada. El universo interno y externo. Ese escrito explico que nosotros somos unos seres que estamos constituidos, a que emergimos de otros seres, que tienen unas particularidades totalmente diferentes al humano, y eso no hace y no les niega la posibilidad de ser lo que son. Ahí presentamos que hay también otros seres que están más en otro nivel energético superior al del humano, como la cultura. La cultura es un ser que se conforma de todas las relaciones que existen entre las personas, las tecnologías, o sea, la transformación de la naturaleza a beneficio del humano. La naturaleza en sí crea una expresión de la naturaleza que hemos llamado cultura. He hablado un poco en el primer video de esta saga. Este también es un escrito que presenta una realidad que no se ha visto, no se comprende en mundos como donde impera el humanismo antropocéntrico, debido a que el humanismo antropocéntrico posiciona al humano como el centro del universo y las otras expresiones son cosas de segunda o tercera existencia. Una crónica enseñando a ser filósofo. Este es un escrito importante donde mi persona asumió el rol de ser filósofo en Cartagena, una ciudad donde no existe filósofo, con el fundamento de crear filósofos. Explico en ese documento, enseñando a ser filósofa, filósofa no es para ofender a ningún hombre ni nada, sino es que como estamos en un momento donde las mujeres son las que están posicionadas, es más conveniente
ponerlo así. Hago una propuesta metodológica para poder comprender cada uno de los conceptos y cosas que existen. En el octavo escrito es una literatura que llamé Informe de las discusiones del universo de Arid, escrito por Ariule. Este también hace parte de la literatura donde pongo en escena a los personajes del universo de Arid, y esta vez un informe sobre las discusiones. Quiero hablar precisamente en una en especial, que es la creación de una nueva cosmología en relación al movimiento del conocimiento de la naturaleza, las diferentes investigaciones que se van dando. A mí me parece muy interesante parte de ese informe que da Ariule, un personaje del universo de Arid. El noveno escrito es una opinión que lo llamé sobre la mente. Para mí el concepto mente es un concepto que explica o mal explica, como el concepto del mundo de las ideas de Platón, de mente de Descartes, mal explica el universo de los tejidos y de las células y del órgano encéfalo, ¿no? Que es donde funciona el organizador del humano, que ha tenido como dificultad en la historia para poder ser interpretado, y hoy en las ciencias naturales o una serie de disciplinas que se encargan de comprender qué pasa con este órgano han demostrado que su funcionalidad, tanto a nivel celular, a nivel molecular, a nivel de tejido y a nivel de órgano, tiene unas composiciones que son totalmente diferentes a como lo presentó Platón con el mundo de las ideas y como lo presentó Descartes en su concepto mente. Esta es una proposición que existe desde hace rato, pero no en las ciencias humanas, sino en las ciencias naturales. Se puede vincular al cuestionamiento de los desfases a nivel conceptual, los conceptos que no han llegado o que todavía maneja un grupo de personas. El concepto de mente es un concepto que surge de una fisicalización totalmente diferente a la fisicalización que debería o que existe hoy desde la física, la química, la biología, estas ciencias naturales que fisicalizan con ayuda de tecnología, o sea, son físicas que fisicalizan en números en comparación a una fisicalización que se hacía a través de las posibilidades que tenía el encéfalo humano. Y bueno, esa sería una física metafísica, una física que podría proyectar algo más allá de la física que podemos tocar con los sentidos aristotélicos, los 5. Bueno, continúo porque es algo largo. El décimo documento es una columna que se llama Comunismo como teleología del capitalismo. Ahí propongo básicamente que el marxismo es que origina el posmodernismo, aunque el marxismo se posiciona como una teoría totalizante. Ya hoy podemos observar a nivel número, a nivel cantidad, cualidad, que el marxismo es una propuesta más para interpretar la naturaleza social del humano, ¿no? Hay otras expresiones como la realidad debe ser más direccionada por el género, por la raza o otras cosas. Aquí proponemos que las ciencias humanas están encerradas en el marxismo, y esa idea no ha dejado que surjan otras proposiciones o otras propuestas, y les ha cobrado mucho la historia por estar pensando solo en Marx sin avanzarlo o desarrollarlo con el desarrollo que tuvo más allá de la humanidad. O sea, que pues, la humanidad es más que Marx, ¿cierto? Es más. Que Marx sí, en el siglo XIX fue la proposición adecuada para interpretar la realidad. Hoy hay otras formas de interpretar, por lo menos a mí me gusta un método que podemos llamar probabilístico, donde ponemos en escena las diferentes opiniones o las diferentes expresiones. Esto está muy ligado al primer escrito sobre la individualización o la subjetividad, para crear un criterio más amplio a nivel probabilístico. Un poco salido del humano, pues para hacer esto a nivel dinámico debe ser
realizado ya no por el humano. También hace parte de la propuesta de una nueva filosofía de la historia, donde presentamos que hay otro sujeto que es capaz de explicar al humano o a las personas, a los investigadores, qué es la realidad según unas cualidades que no son capaces de desarrollar los humanos. Eso cambia la apreciación, la perspectiva de asimilar una realidad antropocéntrica. 10º escrito es una crónica que se llama Autobiografía 2, resolviendo los problemas de mi casa. Esto es una charada que estoy haciendo para demostrar cómo ha sido mi vida en este mundo en relación a los vecinos que he tenido, que me han satanizado desde hace más de 25 años. Me han visto como una persona que debería ser excluida y maltratada por la sociedad. Entonces yo estoy demostrando que estas personas no son mejores que yo. Lo que han dicho ha sido difamarme. En ese sentido presento este escrito donde expongo además una de las proposiciones más poderosas de mi filosofía, que es comprender cómo funciona la naturaleza del humano para llevar a un equilibrio social en relación a esa naturaleza humana. Y lo más importante vendrían siendo las personas que llaman hoy trastornados mentales, que son personas que no pueden ser rechazadas de la sociedad. Es importante este escrito, también expongo que en países como donde vivimos hay una serie de violencia que no han podido ser superadas. Obviamente estos escritos no terminan toda la filosofía de la naturaleza que propongo. La idea básica de este episodio es decir que estos escritos son la arquea, el origen, el principio, para crear todo una cosmovisión, una cosmogonía que sea capaz de proponer una filosofía. Esta parte de los escritos es una segunda síntesis que estoy realizando para expresar desde mi filosofía cómo deberíamos pensarnos hoy 2021. En la Universidad de Cartagena para graduarme como historiador. Ahí ese documento se llama Sobre la naturaleza de la historia en la técnica, la ciencia y la tecnología. Ahí propongo que el humano es un ser limitado y que ese límite es superado con una técnica que es una técnica que yo he llamado la técnica de expansión, que es la tecnología. Entendiendo la tecnología como un ser creado donde interviene la naturaleza humana. Y ese ser es a mejorar el sujeto humano. Una síntesis sobre la filosofía que estoy exponiendo. Apenas voy por una segunda propuesta, no igual a la anterior, va muy sujeta. En algunos otros videos también he expuesto. Aún así creo que falta mucho más por realizar. Básicamente propongo una nueva perspectiva donde la cultura es un sujeto, un ser. Lo voy a dejar hasta aquí. Seguramente en toda esta serie de videos vamos a seguir explicando estas ideas, poner sobre qué es lo que pienso en la historia. Sin más, nos vemos y hasta luego, que estén bien.